Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí para poder alabar el nombre de Dios, ¿no? Realmente es una gracia el poder estar aquí. Y más que todo, en las tardes tenemos, ¿no?, números especiales. Sí, los niños van a presentar, es más tranquilo, más hermoso también para poder dar nuestro testimonio, para poder hablar, mucho más tranquilo, ¿sí? Pero en la mañana también es muy hermoso, es mejor asistir los dos turnos. Es algo hermoso que edifica nuestra vida, que nos guía constantemente. Bueno, vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a entonar del himnario antiguo el número 511, por favor. Himno número 511. Cristo me ama.
Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas ya quitó y la entrada Él me dio. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con Él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. En la palabra dice, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. Nosotros hemos nacido de nuevo, ¿no? Al nacer de nuevo necesitamos beber de la leche no adulterada, de la leche la única que podemos encontrar acá, porque esta iglesia es nuestra madre. Aquí podemos escuchar verdadera palabra. Luego de eso vamos creciendo y somos como niños, ¿no? Realmente, aún así, aunque tengamos mucha más edad, seamos mayores o podemos decir, no, yo ya tengo suficiente experiencia, pero en realidad Dios nos ve como unos niños. Por eso dice, dejad que los niños vengan a mí. Vamos a entonar el himno número 360, por favor. Perdón, 362, disculpe. Himno número 362. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor.
Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en su poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Es una gracia el poder trabajar en la iglesia, el estar aquí. Cualquier trabajo es muy hermoso porque es dedicado más que todo para nuestro Señor. Porque así podemos compartir, conocer a los hermanos. Y más aún, ¿no? Los seminaristas aquí están todos los días. Podemos consultar y hablar con ellos. Los evangelistas también, pastor también. Pero aún así, el trabajar juntos, estar en las obras del Señor, eso es lo muy hermoso. Realmente a mí también me permite, ¿no? A veces ir a visitar a las cárceles o visitar algún departamento o estar aquí también. Es muy hermoso realmente el que Dios permita que pueda abrir así mi corazón para poder estar aquí. Aunque yo digo, no quiero, quiero ir bueno, recién vine, ¿no? De almorzar con mi suegra, pero vamos a ir allá, vamos a ir aquí. Pero sería mucho mejor el venir acá, ¿no? Pero aún así, Dios va a trabajar. Yo sé que le va a traer a ella, a mi mamá, a mis hermanos, a muchos familiares que también faltan. Solamente hay que esperar, ¿no? Y predicar y hablar la palabra y creer, ¿no? Que nosotros somos justos, santos y perfectos. Vamos a entonar el himno 500, por favor. Himno número 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro verlo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no hay más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara
he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Realmente podemos ver cara a cara a nuestro Señor, ¿no? Porque Él como nuestro Padre nos mira, ¿no? Así yo puedo ver el rostro de mi hijo. ¿Cómo es mi hijo? Es muy parecido a mí, ¿no? Tiene rasgos de su mamá y rasgos míos. Pero yo le miro y es como si me mirara a mí mismo. Bueno, hasta aquí podemos alabar al Señor. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Almorzaron bien? Sí, qué bien, qué alegría. Esta mañana, escuchando la prédica, podemos pensar, meditar en nuestro corazón y de verdad, ¿no? Que cómo Dios quiere trabajar en nuestras vidas, así como nos compartía el pastor, ¿no? Acerca de este ciego, ¿cierto? Este ciego, aunque era ciego, no podía ver, pero escuchando la voz del Señor Jesucristo, recibiendo la guía, ¿no? Viviendo una vida de creencia, todo se podía abrir. Entonces hoy también Dios nos permite tener el culto de la tarde, ¿sí? Para escuchar una vez más su palabra, para tener la esperanza en nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos, esta tarde. Dios Padre, Señor, le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor, avanzar conforme a su voluntad. Padre, le estamos muy agradecidos, Señor, por este precioso evangelio, por este tiempo tan especial, donde podemos juntos, Señor, compartir, escuchar, Señor, su obra en nuestras vidas, Señor. Padre, como el pastor Oxupar decía, Señor, así como esos 4 leprosos, aunque no sabían, Señor, cuál iba a ser su final, pero ellos solo avanzaban, Señor. Llegando al lugar, al campamento, ellos podían ver, Señor, la abundancia en muchas cosas, Señor. Padre, de verdad, nuestra vida es igual, Señor. Muchas veces no queremos, Señor, como encajar o tal vez confiar en su palabra, Señor. Simplemente queremos seguir nuestro deseo, nuestro pensamiento, Señor. Y de verdad Satanás a través de los pensamientos fuertemente quiere trabajar, engañar, Señor. Por eso le pedimos, Señor, así como esos 4 leprosos, Señor, poder vivir y avanzar por la fe, Señor, no mirando nuestra condición ni el momento, sino simplemente mirar, Señor, su palabra. Gracias le damos, Señor, en esta tarde. Oramos así en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde el día de mañana tendremos culto de oración aquí en la iglesia y espero que todos los hermanos que están presentes y también los hermanos que están conectados en las redes sociales tomen en cuenta esta parte y juntos participemos. Entonces, esta tarde, entre los hermanos, vamos a escuchar un testimonio. ¿Alguien en esta tarde quiere pasar? Sí, adelante. Buenas tardes nuevamente, hermanos. Disculpen. Bueno, quisiera compartir, ¿no? Lo que esta mañana predicaba pastor, ¿no? Proverbios 7:1 dice, ¿no? Voy a leer, por favor. Proverbios 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Esta palabra es muy hermosa. Yo
siempre buscaba de alguna forma, ¿no? Poder seguir a Dios así. Pero muchas veces he tropezado. Era muy malvado en realidad. Y al no encontrar, peor, realmente yo veía mi vida solamente sufrimiento, destrucción. Yo ya no pensaba, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Sí? Solamente buscaba hasta la muerte. ¿Sí? Y viendo así mi vida, decía yo, ¿qué voy a dar a mis hijos cuando ellos crezcan? ¿Cómo voy a hacer con mi esposa? También incluso hasta llegué a un punto donde casi pierdo la mente, o sea, me vuelvo loco de repente. Fui donde el psiquiatra, donde el psicólogo, y me dijo, no, usted no puede tener hijos, puede hacerle daño, puede hacer tantas cosas malas. No puede ni conducir un auto, si tiene un hijo lo va a maltratar, si tiene una esposa le va a hacer daño. Yo así viendo, ¿no? Totalmente destruido mi vida. Porque esa enfermedad, bueno, a mí me diagnosticaron con esquizofrenia, pero no podía ni sentarme en un lugar, ¿no? Estaba incluso sentado por allá y no podía ni quedarme quieto. Solamente miraba a las personas a mi alrededor y pensaba que me querían hacer daño, me querían hacer mal, así. Ya ni estudiar ni nada, solamente que deseaba morir, ¿no? Solamente mis pensamientos eran lo que más me guiaba, más me destruían. No soportaba a las personas. Desde muy niño así yo como que percibía eso, violencia, situaciones, mucha molestia, sí. Pero guardando estas palabras, como dice, ¿no? Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos, dice. Realmente, al escuchar la palabra aquí, yo me sentí con tanta paz. Una vez escuché, ¿no? Como dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, dice. Y yo me ponía en duda, ¿no? Cuando estaba en otra iglesia, para siempre. Si aquí dice para siempre, y peleaba, ¿no? En mi corazón, dice para siempre. Pero, y le preguntaba, ¿no? A los guías de los niños que en esa iglesia, aquí dice para siempre. Yo, ¿por qué tengo que pedir perdón cada vez? ¿Por qué tengo que arrepentirme cada vez de mis pecados? Decía. No sabían cómo responderme. Solamente me decía, ofrende, ore, esfuércese, cada mañana ore, que siempre busque santificarse. Pero esas respuestas no llenaban mi corazón. Y peor me desvié de mi situación, lo que estaba. Estaba en colegio, era niño y peores maldades hacía. Por eso yo decía, no, yo tendría que haber estado muerto ya. Ya me he desangrado, me he desmayado, me han golpeado, todo me ha pasado. Pero solamente puedo hallar la gracia, ¿no? En escuchando otra vez esa palabra. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y dice, no, para siempre. Dios ya me había perdonado mis pecados anteriores, mis pecados futuros. Yo no voy a vivir más que unos años en esta tierra, pero Él ya me ha perdonado. Y si ya me ha perdonado, ¿yo puedo seguir haciendo maldades? No sé. Pero realmente Él ya me ha perdonado, ¿no? Solamente, ¿qué es lo que me quedaría? El agradecer, el testificar, el hablar constantemente su palabra. Yo soy así, como dice aquí, ¿no? Como un leproso. Yo ya no tenía esperanzas de vivir, de estar en este mundo. Pero Dios, así, permitiéndome escuchar esa palabra y entrando en mi corazón, escribiéndolo en mi corazón, realmente puedo ver su gracia. Él me da tantas cosas hoy en día. Ya me ha permitido una esposa muy hermosa para mi vida, para mi corazón. Recién nomás como les decía, hemos ido a comer con mi suegra y teníamos que compartir. Pero me dice, no, ve a la iglesia, anda a la iglesia, tienes que ir a cantar. Oh, gracias Señor, mi esposa me está impulsando para ir, ¿no? Eso nomás puedo ver. Ahora también tengo mi hijito de 2 años y medio y ahora viene otro más. Wow, cuánta gracia realmente. Yo estoy muy agradecido este tiempo con el Señor y porque Él guarda, ¿no? Él escribe en mi corazón su palabra. Es lo que quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
Entonces, esta noche, hermano, disculpen, esta tarde, vamos a ver la presentación de los niños, ¿sí? Ellos nos han preparado 2 danzas aeróbicas del grupo Righteous Star. Las 2 danzas se llaman Best y Upside Down, ¿sí? Entonces, vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos.
¿Les gustó la danza? ¿Quieren ver más? Oh. Vamos a hacer un festival de niños, ¿sí? Donde vamos a mostrar, ¿no?, el talento de los niños, jóvenes, adolescentes. Y gracias a Dios tenemos la fundación, y a través de la fundación aunque es lo más importante. Entonces en esta tarde también vamos a invitar, sí, al evangelista Emilio, quien nos va a compartir la palabra del Señor. Vamos a pedir a todos los hermanos que están presentes y los hermanos que están conectados en las redes sociales poder, ¿no?, también preparar su corazón para este tiempo tan especial y poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces, adelante, evangelista. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Gracias, ¿no?, a Dios, y nosotros podemos tener nuestros hijos también, ¿no?, y nuestras hijas y entrenando el corazón, ¿no? Y más que la danza, yo creo que es el corazón, ¿no?, que se ve en los niños desde ahora, ¿no? Es una manera, ¿no?, de poder entrenar el corazón de los niños, ¿no?, a través de la danza, la música y otras academias que brinda la iglesia. Entonces esta tarde vamos a abrir la Biblia, hermanos, el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 18, desde el versículo 5 vamos a leer hasta el versículo 14. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 5 al 15 vamos a leer. Capítulo 18, versículo 5, libro de Segunda de Samuel. Vamos a dar lectura. Y el rey mandó a Joab, a Abisac y a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza, 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Y viéndolo uno avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí, echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó, a ti y a Abisaí y a Itaí, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, lo clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Hasta el versículo 15 hemos leído.
Y nosotros en la mañana, ¿no? Estamos escuchando acerca de ciego de nacimiento, ¿verdad? La vida de la creencia, ¿no? Y de verdad nosotros muchas veces no podemos captar, ¿no?, la vida de la creencia. ¿Ustedes saben, hermanos, vivir la vida de la creencia? Y muchos, de verdad, aquí en la iglesia no podemos captar ese punto. Por eso es muy difícil nuestra vida y dentro de la iglesia, ¿no? Por no poder captar esto. Pero en la Biblia Dios quiere enseñarnos constantemente, porque no solamente la vida es la salvación. Todos nosotros entendimos, ¿verdad?, la salvación, que Jesús nos limpió nuestro pecado, ¿verdad? Desde alfa hasta la omega, quiere decir, desde su vientre de su madre hasta el polvo de la tierra, ¿verdad?, cuando ustedes se han enterrado. Dios limpió nuestro pecado. Eso sabemos, ¿verdad? Que por medio de la obra de Jesucristo fue limpiado todo nuestro pecado. Así sabemos muy bien. Pero la vida de la creencia mucho no lleva aquí en la iglesia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no puede captar. Muchas veces escuchando la palabra, pero no capta bien. Pero la vida de la creencia es muy fácil, ¿no? Muy fácil. Esta mañana el pastor nos explicaba, ¿verdad?, a través del ciego de nacimiento. Ese ciego de nacimiento era ciego, ¿verdad? Pero él, ¿cómo pudo recibir la vista? Solamente escuchando, ¿verdad? Escuchando la palabra, y él seguía, ¿no? Siendo ciego, pero se iba. Pero en su imaginación, ¿qué había? Si llego a ese estanque y luego me caigo, ¿y quién me saca de ahí? Bueno, veo, ¿no? Pero este ciego, escuchando solamente la palabra, luego llegando al estanque de Siloé, lavándose, ¿qué le sucedió? Podía ver, ¿verdad? En la iglesia hay un misterio, ¿no? Es un secreto. Cuando usted aprenda a vivir esto, va a ser muy felices ustedes, yo también, ¿no? Y en una parte de la Biblia sale que el sacerdote se queda con la piel de un sacrificio, ¿verdad? ¿Escucharon ustedes eso? Un sacerdote y se queda con la piel de un sacrificio, de un animalito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nuestro Señor Jesucristo no es el sumo sacerdote verdadero, según el orden de Melquisedec. Entonces, Jesús, ahora que Él vive, ¿verdad?, resucitó después de 3 días. ¿Sabe, no? Todos saben, de 3 días resucitó Jesucristo. Entonces ahora toma esa piel. ¿Cuál será esa piel? Este cuerpo toma Él así. Ingresó adentro, ¿verdad? Entonces Él empieza a hablar. Él empieza a dirigir. Entonces dentro de la iglesia Dios estableció, ¿no? ¿Qué estableció? El siervo de Dios, así. Entonces cuando siervo de Dios habla a nosotros y nosotros no queremos escuchar, ¿verdad? Muchas veces así lo dejamos pasar también. No podemos oír. ¿Por qué? Porque nosotros mirando, simplemente miramos como cualquier persona, ¿verdad? Como cualquier persona miramos así. Pero en la iglesia hay este secreto. ¿Qué secreto? Cuando usted mira al pastor Andrés ahora, ¿verdad? Ya casi él mismo testifica, ¿no? Como de 13 a 15 años va a ir, ¿no? 13 años, ¿no? Él está dirigiendo en Bolivia, ¿no? Milagro, ¿verdad? Casi no se quedaban así los pastores. Siempre había rotación. A Bolivia, luego a Paraguay. O otro año, y pasó 2 años, 3 años, y así va a Uruguay. Pasa otro tiempo, se va a otro país, así era. Pero este tiempo, y como un milagro, ¿no? Dios permitió al pastor Andrés vivir como 13 años aquí en Bolivia. Amén. Pero ¿cómo miran ustedes? Así mirando, ¿cómo mira? Una persona, ¿verdad? Así sencillamente nosotros podemos mirar. Pero nunca miramos como la Biblia, ¿no? Ustedes vieron esa historia de Naamán y Eliseo, ¿verdad? Cuando Naamán quería ser sano de su lepra, llegó a la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, ¿qué le dijo? A través de su mensajero, Giesi,
ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne será restaurada. Entonces Naamán mirando, ¿quiere aceptar o no? Porque él tiene otra imaginación, ¿verdad? Que Eliseo debe salir, luego alzando su mano al cielo y invocando, ¿verdad? No sé cómo, gritando, ¿no? Oh Señor Jehová de los cielos, aquí hay general Naamán con lepra, usted pueda sanar. Volcando su mano, ¿no? de arriba hacia su cabeza, luego y sea sanado. Eso él quería. Pero Eliseo simplemente le mandó un mensajero, ni siquiera salió él a hablarle. Que le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne será restaurada. ¿Quién le dijo, lávate 7 veces en el río Jordán al general Naamán? ¿Quién le dijo, hermanos? ¿Quién le dijo, hermanos? ¿Quién? ¿Eliseo? Dios, así tiene que mirar. Dios me dijo, así tiene que decir Naamán. Cuando Naamán hubiera descubierto ese secreto, él no tenía que sufrir, no tenía que poner su cara roja, ¿no? Y bien como rabioso. Él no tenía que hacer eso. Si hubiera entendido, Dios me está dando esa gracia, Dios me está hablando por medio del siervo de Dios, que yo me lave 7 veces en el río Jordán y mi carne será restaurada. ¿Así él dijo? No. Por eso en la iglesia este secreto hay. Pero mucho no puede lograr, ¿no? Ese secreto. Porque simplemente mira cómo, Pastor Andrés nos dijo así pensamos, yo también así, mucho tiempo así, y muchas veces así también hago. Pastor Andrés, no creo yo, así digo, ¿no? Pero el secreto de la iglesia es el que puede reconocer a Dios en la vida del pastor. Amén. Como también los pastores, ¿no? del mundo entero reconocen a quién, al pastor Oxupar. Cuando habla pastor Oxupar, para ellos no es el pastor Oxupar. ¿Quién es? Dios les dijo así. Por eso ellos se mueven. Por eso ellos cuando escuchan la voz del pastor Par, ellos corren esa dirección. Por eso en la Biblia sale eso. Ese secreto sale. Y en el Nuevo Testamento y sale, ¿no? un hombre, ¿no? que se llama Saulo de Tarso, ¿verdad? Luego se cambió su nombre, ¿no? Pablo. Este Saulo de Tarso también él conoció el siervo de Dios. ¿Quién era para él el siervo? Dios o Jesús, ¿no? Cuando él había resucitado, pero Saulo de Tarso no creía, ¿verdad? Y pensaba que todos los discípulos de Jesús estaban como mintiendo a la gente. Ha resucitado Jesús, así hablaba, ¿no? Entonces nunca en aquel tiempo una persona cuando murió había vuelto a vivir, nunca. Por eso para ellos era mentira. Peor para Saulo de Tarso era mentira. Nadie resucitó hasta ahora. Y como ustedes por eso él empezaba a perseguir a los discípulos de Jesús, porque no creía. Por eso agarraba uno, porque para él, ellos están confundiendo al pueblo. Pero cuando iba camino a Damasco en su caballo y sus guardias, de repente apareció una luz del cielo, ¿verdad? Entonces el caballo se levantó. ¿Cómo se levantó? Así, ¿no? Se levantó con su pata así y Saulo se cayó. Luego cuando él se levantó quería mirar. ¿Qué pasó? Se volvió ciego. Entonces él rápidamente se espantó. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué le respondió la luz? Soy Jesús de Nazaret al quien tú persigues. Ahí se dio cuenta que realmente Jesús había resucitado. Entonces él de desesperación y de temor dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Así le dijo. Entonces Jesús le dijo, esto vas a hacer así, le dijo. No le dijo así, sino le mandó ante un siervo de Dios, ante un
apóstol, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ananías. Ananías era su entrenador, Ananías era el siervo que Dios puso para entrenar el corazón de Saulo de Tarso. Amén. Así Dios trabajó en la vida de los grandes apóstoles también. Y luego, por medio de Pablo, también fue dirigido todos los apóstoles. Y juntos, así unánimes, reconociendo a Dios, ellos vivieron. Ananías dirigió a la vida de Pablo. Amén. No fue así solo. Por eso Dios nos muestra siempre el siervo de Dios. Ese es el secreto de la iglesia. Cuando usted mira y al pastor, luego cuando le guía, ¿verdad? Le da una palabra, le da. Entonces usted tiene que mirar cómo Dios me dijo así. Yo también era inocente. Un día un pastor a mí me dijo, ¿no? Y tú ayuda a tal pastor, me dijo, ¿no? Ayuda y entra al seminario, me dijo así. Yo en aquel tiempo era inocente, muy inocente era. Pero eso, una claridad me entró. Ah, esto me dijo Jesucristo así. Una claridad me vino en mi corazón. Amén. Los que duermen, quiere decir no le interesa, ¿no? La palabra de Dios. Los que duermen en el culto. Y eso es secreto, hermanos. ¿Es difícil? No es difícil, ¿verdad? Cuando usted recibe la guía, cuando se acerca a tener la comunión, eso tiene que tener en corazón. Parece como malo algunas direcciones. Ay, no me parece, ¿no? Un día yo mientras leía la palabra y Dios me hablaba así, mire. Y no hagas muchos males porque morirás antes de tu tiempo, así me hablaba el Señor. ¿Qué les parece? Mientras leía así, de repente mucha claridad me entraba esa palabra en mi corazón. No hagas, Emilio, no haga muchos males porque morirás antes de tu tiempo. Entonces esa guía de parte de Dios, ¿cómo yo veo? ¿Malo o bueno? Muy fuerte, ¿no? Ay, Dios me quiere matar, así, ¿no? Pero no es eso. A veces un pastor también nos dirige así. Ya, usted no viva así. Usted va a encontrar la muerte si sigue con ese camino que usted ha decidido. Entonces no nos gusta, ¿verdad? Porque nosotros queríamos hacer ese plan. ¿Acepta o no acepta? Nuestro corazón, nuestra mente ve mal, pero el siervo y Dios, ¿qué quiere hacer con nosotros? Quiere apartarnos, ¿de dónde? Del camino de muerte. Ese es su fin nada más. Pero nosotros malentendemos muchas veces. Ay, me está exhortando sin motivo. Muy fuerte. Ay, no me parece así, ¿no? Muchas veces yo también así veo, ¿no? Pero soy engañado. Ese es el engaño de Satanás. Cuando no nos hace ver ese secreto de la iglesia. Cuando usted acepte y reciba esa guía, usted verá también el trabajo de Dios muy grande. En mi vida algo muy maravilloso pasó, ¿no? Por eso yo también no me puedo olvidar estas cosas fácilmente. No me olvido así, yo olvidando y puedo vivir como yo quiero, no puedo. ¿Por qué? Porque recibiendo la guía de la iglesia, yo pude ver. Ustedes vieron dos nenas ahora, ¿no? Al centro estaba Unso, ¿verdad? Une estaba al centro. Laterales, ¿quiénes estaban? Sarán y Somán. Recibiendo la guía, yo recibí estas cosas, estas preciosas hijas. Amén. Recibiendo la guía, pero yo no puedo olvidarme fácilmente. ¿Entiende? Por recibir la guía de los pastores, yo pude experimentar esto. Ahora también ustedes ven, ¿no? Cómo es guiado, ¿no? Por la iglesia. Aunque yo no hago nada, ¿no? Muchas veces yo no le envío, ¿no? A la danza, haga así, no le envío. Sino Dios mismo está dirigiendo hacia su voluntad. Pero ¿por qué razón esa bendición Dios me dio? ¿Por qué razón será? ¿Porque yo soy mejor que ustedes? No, simplemente por recibir la guía, ¿verdad? Un día pastor me dijo, ¿qué le parece a esta hermana? Así, pastor, está muy bien.
En mi corazón había, ellos me están dirigiendo, ¿verdad? Ah, Dios está dirigiendo mi vida por medio de ellos. Ah, Dios me está hablando. Así yo podía recibir. Pastor también en aquel tiempo vino desde Paraguay y me decía, Emilio, y tú puedes ayudar a pastor y luego ingresa al seminario. Así me entonces yo recibí muy claro, a Dios me dijo así. Estaba muy feliz porque en aquel tiempo yo había intentado 2 veces entrar al seminario y no pude. Pero esta vez Dios me dijo, ¿no? Entonces, ¿quién puede cerrar mi camino? Si Dios me dijo que entrara, ¿quién puede cerrar mi camino? Nadie. Así acepté como un niño en mi corazón. Por eso estoy muy agradecido, ¿no?, ante el Señor. Yo también, hermanos, anhelo que todos ustedes también aprendan a recibir. Aquí tenemos la misionera Luz, ¿verdad? ¿Usted alguna vez le preguntó? Ahora recibí la salvación, misionera Luz, pero ahora ¿cómo será mi vida así? ¿Cómo voy a vivir? ¿Preguntaron así? Le tiene que preguntar. Entonces ella le va a explicar, ¿no? Después de recibir la salvación, esto es la voluntad, esto va a dirigir a ustedes. Amén. Debe acercarse las hermanas, más cerca de misionera debe estar. Así usted verá la felicidad y también la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo así. Aquí nosotros hemos leído, ¿verdad?, una historia. ¿Quién sale en esa historia, hermanas, hermanos? David, ¿no? ¿Quién más? Abisai, Joab, Itaí. ¿Quién más sale? Abner. ¿Quién más sale? Isboset. ¿Quién más sale? Mical. Varios sale, ¿verdad? Entonces es una historia completa, se puede decir, entre 2 reinos, el reino de Saúl y el reino de David. Nosotros mirando esta historia y simplemente nos, qué interesante, ¿verdad? Así nosotros aceptamos cuando leemos la Biblia. Pero cuando nosotros como meditamos y también indagamos la palabra, es diferente. Hay un corazón que Dios quiere darnos a conocer a nosotros. Nosotros esta mañana también, o en la tarde ya, ¿no?, estamos compartiendo habla del Evangelio, ¿no? Entonces ellos también escuchando el habla del Evangelio se quedaron como, querían escuchar más, ¿no? Pero el tiempo, ¿no? Tiempo era 1:20. Porque 1:30 tiene que haber reunión de guías. Por eso ellos querían escuchar más, pero ya no se podía. Porque el corazón cuando uno ve de la palabra, entonces tiene anhelo, ¿no?, de poder conocer. Entonces aquí nosotros también vamos a conocer el corazón de Dios. Amén. Ya aquí sale el rey David. El rey David tenía un corazón. ¿Cuál era su corazón, hermanos, hermanas? Cuando su hijo Absalón se sublevó contra su padre, luego se levantó como rey de Israel. Entonces David solamente era rey de Judá. Entonces a toda costa Absalón quería matar a su padre para que él sea el único rey. ¿Qué les parece, hermano, hermanas? Que un hijo persiga a su padre hasta para matarlo, ¿no? Pero este padre David, cuando él empezó a hacer guerra a su hijo, él sabía que iba a ganar porque Dios había determinado así. Por eso, agarrando a Joab, a Abisai, Itaí le dio un mensaje. ¿Cuál era el mensaje, hermano? Vamos a leer. Versículo 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 5 voy a leer. Dice así. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón.
y todos los capitanes, a todos los capitanes. Ya David le está hablando a estos 3 capitanes que traten benignamente a quién, a su hijo Absalón por amor a él. ¿Qué quiere decir? Si ellos aman al rey, quiere al rey, sigue su voluntad, debe tratar benignamente. ¿Qué quiere decir? No lo mate a mi hijo, por favor, por amor a mí. Así David les mandó. Pero ellos, mientras hacía la guerra, en su corazón de Joab, ¿qué había? Solamente eliminar a Absalón. Por eso cuando hicieron guerra y murieron como 20,000 hombres, porque ese bosque tenía un secreto, ¿no? Había plantas con espinas espesas, habían ramas también que te abrazaban así, ¿no? Te ahogaban, había de todo. Por eso dice la Biblia que en aquel día, vamos a leer versículo 7 vamos a leer, dice así: y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. 8. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Usted ha visto una guerra así, que un bosque mate más que los que están peleando con la espada. Entonces quiere decir, este monte era muy especial, ¿no? No sé, había pantanos, habían árboles que te abrazaban, o árboles que te, así, ¿no? Y te hacían desaparecer, ¿no? Había muchísimo. Y también Absalón quedó, ¿no? Así, con las espinas, quedó así, colgado. Entonces cuando Joab empezó a vencer al ejército de Absalón, entonces Absalón, mirándose de frente a estos 3 capitanes, empezó a escapar. Y de repente su mulo se entró hacia el monte. Entrando al monte, y como su cabello era muy largo de este Absalón, rubio, ¿no? Así largo, le gustaba una cabellera muy largo. Así fue colgado. De repente alguien le vio que se colgó. Era un hombre. Vamos a ver este hombre. Versículo 10. Versículo 10. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. ¿Qué quiere decir? Un montón de dinero él debe pagar, dice, pero ¿por qué no le mataste? Si le hubieras matado, yo te hubiera pesado. ¿Qué quiere decir? Yo te hubiera entregado, ¿cuánto de plata? Aquí, ¿no? Sale 10 siclos de plata y un talabarte. ¿Qué quiere decir? Un galardón, ¿no? Así le pone ahí, ¿no? A que tiene como símbolo: mataste al rey Absalón, así. Eso es talabarte, como un premio. Pero él, ¿qué le respondió? Vamos a ver cómo respondió el joven. El hombre, versículo 12, el hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Ya este joven claramente había recibido corazón del
rey. Él había oído que trate benignamente. Él entendió, yo no debo tocar a su hijo. Cuando ya esté vencido, yo no puedo tocar a él. Él entendió muy claramente corazón de rey David. Recibió este hombre ajeno, este hombre lejano recibió. Pero Joab, que era cercano, era su capitán, luego llegó a ser general, era su general. ¿Qué pasó con ese general? Vamos a ver el versículo 14. Joab le respondió así, cuando le contó este hombre acerca de Absalón. ¿Cómo le respondió? Versículo 14. Respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Ya David había dicho, ¿no? Su corazón había expresado a su pueblo, especialmente a estos capitanes, que guarde la vida de su hijo Absalón, aunque es un rebelde, aunque está contra su vida, pero es su hijo, ama tanto a su hijo. Por eso le dio esta orden, que no toque, no mate a mi hijo por amor. Eso quiere decir tratad benignamente. Pero Joab era una persona cercana, ¿verdad? Cercana, estaba muy cerca de David. Pero ¿recibió su corazón o no recibió? No recibió. Por eso él, agarrando 3 dardos, clavó en el corazón de Absalón. Muchas veces también nosotros, estando cerca, ¿no? Así viniendo al culto, estando cerca del siervo, pero no recibimos. ¿Qué no recibimos? Corazón no recibimos. El corazón de Dios no podemos recibir estando cerca del siervo, cerca de la iglesia, congregando a la iglesia, pero no recibe. Como Joab. Joab, escuchando, no le interesa. Él tiene un pensamiento, yo voy a defender el reino de mi señor David. Pero el corazón de David, ¿cuál es? Para él, aunque no tenga el reino, para él lo más importante es que Absalón no muera. Porque cuando murió él empezó a llorar, ¿verdad? Hijo mío, Absalón, ¿quién pudiera o quién diera que yo muriera en tu lugar? Dice, ¿qué quiere decir? Me parece que Absalón no había recibido salvación. Por eso a él le dolió, mucho le dolió. Yo hubiera muerto en lugar tuyo para que tenga la posibilidad, ¿verdad?, de oír el evangelio. Por eso yo creo, ¿no?, que David estaba muy angustiado porque murió Absalón. ¿Por qué va a estar triste, verdad? Si Absalón hubiera oído el evangelio, hubiera recibido salvación. ¿Tendría tristeza David? No tuviera tristeza, pero él lloraba, ¿no? No sé, él recibió salvación o no recibió. Pero según este dolor que tiene David, me parece que Absalón no recibió salvación. Pero ese es otro punto, ¿verdad? Lo más importante es que Joab no recibió corazón de Dios, estando cerca de su señor David, pero no recibía corazón. Muchos también en la iglesia, estando cerca de la iglesia, pero no puede recibir corazón. Por eso no puede recibir la guía, tampoco tiene necesidad de consultar, viven. Por eso hay un secreto dentro de la iglesia, hermanos. Así Joab vivió. ¿Qué les parece su corazón de Joab? Muy hermoso. ¿Es igual su corazón de David con Joab? ¿Es igual o no es igual?
no es igual. Un día, y había un general, ¿no? Era del ejército de Israel, cuando Saúl era rey. Usted recuerda ese general, ¿verdad? Dos generales muy renombrados había cuando reinaba el rey Saúl. ¿Cómo se llaman ellos? Abner y Amasa. Dos generales muy grandes, reconocidos. Entonces Abner conocía la voluntad de Dios. Él sabía que a su rey Saúl Dios había desechado, él conoció eso. Luego había elegido al rey David, había traspasado el reino, él conocía esa verdad de Dios. Por eso cuando el rey Saúl murió, incluyendo sus 2 hijos o 3 hijos, entonces quedó Abner encargado del ejército, él era el principal general. Entonces hizo rey, ¿a quién hizo rey? A uno de sus hijos que había quedado vivo. ¿Quién era? Isboset. No Mefiboset, Isboset. A Isboset hizo rey. Pero sabía que la voluntad de Dios no era que Isboset sea rey, sino solamente por heredad. Por eso Abner empezó a hacer guerra con David, porque de parte de David sus siervos procuraban de una vez establecer el reino. Y de parte de Abner también esperaba consolidar para que no destruya toda su familia. Así él pensaba. Quería como establecer el reino que Dios ya había determinado, era traspasar todas las personas a mano de David. ¿Quién conocía esta verdad? Abner. Vamos a ver, 2 Samuel capítulo 3. Vamos a leer. A ustedes les gusta la lectura, ¿verdad, hermanos, hermanas? Y vamos a leer mucho ahora. 2 Samuel capítulo 3, versículo 9 vamos a leer. Vamos así saltando, ¿sí? Vamos a dar lectura. 2 Samuel capítulo 3, verso 9, hasta el 10 vamos a leer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Ya este es el corazón de Dios, porque Dios había ya determinado así, había jurado. Entonces, él también tiene ese corazón. ¿Quién? Abner. Por eso él dice, así haga Dios a Abner, aún le añada, que se aún le haga cualquier cosa, pero él debe hacer la voluntad de Jehová, dice. Amén. Vamos a leer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. ¿Me hago entender? Él quiere hacer como Dios había jurado a David, él quiere hacer esa voluntad, que era unificar el reino de Israel, traspasando del poder de Saúl a David, todo el reino. Por eso Abner tuvo la comunión con David para conversar con él. Vamos a ver el versículo 12. Mismo capítulo. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no vengas a mí sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Versículo 14. Después de esto envió David mensajero a Isboset,
hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola, y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos, y de mano de todos los enemigos, y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner, a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que haga conmigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Ya después de haber hecho ese pacto con Abner y David, que era que él vaya y luego hable con el pueblo y luego venga con ese mensaje para hacerlo rey a David. Ya estaba a punto de hacerse la voluntad de Dios. De repente apareció Joab. ¿Qué pasó con Joab? Vamos a ver. Después de haber hecho pacto entre Abner y David, y también después de haber hablado con los ancianos de Israel, entonces ya estaba a punto de entregar ese reino a David, porque los ancianos ya estaban de acuerdo. Pero de repente vino Joab. Vamos a ver el versículo 24 del mismo capítulo. Versículo 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Ya miren, hermanos, por eso cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que entender el corazón de Dios. Cuando Abner y David ya había quedado un acuerdo, ¿cuál era ese acuerdo? Versículo 21, ¿verdad? Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor. ¿Qué quiere decir? A David. Ya le mira, general Abner le mira como su rey, ya le mira ya. Ya no le mira como un extraño, sino como a mi señor, dice. ¿Qué va a hacer Abner? Porque él es general, está mandando a todo Israel está a su mando. Él no quiere ver sangre, quiere de una vez que la voluntad de Dios se ejecute, que era unir, que se establezca como rey el rey David. Él eso quiere, por eso él dice: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. Por eso David estaba muy contento. Entonces le despidió, ¿no? Le despidió en paz. Ve, corre. Así le despidió. Tranquilo, que nadie toque. Así mandó a sus soldados. Pero ¿quién no estaba ahí? Joab no estaba.
De repente apareció Joab, versículo 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? Abner vino a ti, porque pues le dejaste que se fuese. Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Así él pensaba. Finalmente él mandó un mensajero tras de Abner, porque Abner ya se había ido. ¿A dónde? A Israel. Pero Abner inocente, ¿verdad? Me estás llamando David, por medio de general Joab. Por eso él vino, inocentemente vino. Entonces Joab hablándole: mira Abner, yo he escuchado lo que tú has hecho con el rey David. Yo también estoy de acuerdo. Así, pero de repente sacaba, ¿no?, la daga, así. Y mientras estaba descuidando, hablando así, claro, yo conozco la voluntad de Dios. Mientras hablaba así, empezó a clavarle la daga en la quinta costilla. Una vez más Joab destruyó la voluntad de Dios. Luego, ¿qué pasó? Israel se enteró de que su general murió. ¿Qué pasó? Se enojaron en gran manera. Otra vez hubo sangre. Murieron muchísimo. No se unieron. Seguían desconfiando de David. Pero después de pasar mucha dificultad, Israel como Judá, varios muertos, y no se unió. Había mucha desconfianza. Todos los de Israel pensaban: David mandó a matar a nuestro general Abner. Por eso no querían saber nada. Así durante mucho tiempo, años pasaron en guerra, guerra tras guerra. Ya estaba a punto de hacerse la voluntad de Dios. Una vez más Joab, contra de Dios, contra de la voluntad de su amo, el rey David. Al estar contra de David, estaba contra de la voluntad de Dios. Porque Dios, ¿qué quería? ¿Qué quería Dios? Unir. Vamos a ver, vamos a volver verso 3, no, capítulo 3, ¿no? Pues estamos en 3, ¿verdad? Sí, claro que sí. Aquí vamos a ver el versículo 9 del capítulo 3 de 2 de Samuel, verso 9. Así haga Dios a Abner y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David. Ya esa era la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Saúl era rey de Israel, de todo Israel, incluyendo Judá, Hebrón, era rey Saúl. Pero Dios había establecido que este reino fue arrancado, va a ser trasladado a la mano de David, su siervo. Eso era el corazón de Abner. Por eso fue a hacer pacto. Y él estaba muy seguro: yo voy ahora. Por eso habló con los ancianos y quedaron de acuerdo. Por eso vino nuevamente Abner ante Saúl: ya está listo, ya hazme esto, así. Y se fue nuevamente, ¿no?, para allá, hacerle rey a David. De repente apareció, ¿quién apareció? Joab, lo mató. El pueblo de Israel, ¿qué pensó? Traición. Mucha desconfianza se formó, muchos murieron. Pasando muchos años, recién se enteraron de que esa orden de matar a Abner no salió del corazón de David. Ustedes mirando a Joab, wow, este general muy bueno. Venció muchas guerras, muchas batallas, está luchando al lado de David. Ustedes pueden ver 100 puntos, ¿verdad? Tiene un buen corazón, es fiel así, pero mirando las escrituras, el corazón de Joab es contrario. Contra de, no solamente del rey David, sino no solamente contra el siervo David, sino contra Dios, porque Dios era la voluntad trasladar, ¿verdad?,
Entonces Abner quería hacer esta cosa, trasladar el reino a la mano de David. Pero Joab, ¿qué hizo? Lo destruyó una vez más. Muchas veces nosotros también, viviendo con la iglesia, no tenemos mismo corazón, estando cerca de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener sensibilidad. Sensibilidad para captar, ¿no?, el corazón. Si Joab hubiera captado el corazón de Dios luego de su señor David, o si no sabe qué debe hacer, debe preguntar, ¿no? Mi señor David, yo sé y yo pienso en mi corazón, Abner es muy astuto porque él mató a mi hermano. Es muy inteligente, él mató a mi hermano. Pero dígame, ¿qué acordaste con él? Entonces David le hubiera contado, no. No, déjalo. Él está de parte de nosotros. Déjalo, él ha ido, él va a hablar con el pueblo, a todos los ancianos, y luego me va a hacer rey sobre ellos. Entonces Joab, ¿cómo hubiera estado? Feliz, ¿no? Porque él también va a ser general, ¿verdad? ¿Será él el primero o será Abner el primero? No se sabe, pero él igual iba a ser general de ejército de Israel. ¿Cómo debería ser Joab? ¿Feliz o triste? Feliz, ¿no? Sabiendo el corazón de David. Que Abner tiene mismo corazón que el rey. Le va a ser rey. Yo voy a ser general de un ejército más enorme. ¿Él cómo debería sentirse? Ustedes cuando, por ejemplo, ¿no? Usted trabaja, ¿no?, en oficinas, algunas, ¿no? Algunos trabajan, no sé, ¿no? Hay muchas clases de trabajo. Pero de repente usted se convierte como gerente principal, ¿no?, de una empresa. Primero era solamente una secretaria, pero de repente un gerente general principal, así, ¿no? Máxima autoridad de esa empresa. ¿Cómo se siente usted? ¿Triste? Triste, ¿por qué así voy a ganar más plata? Qué pena, ¿sí? ¿O se siente más feliz? Más feliz porque va a ganar mucho, también ya desde arriba, ¿no? Va a desarrollar su inteligencia, va a pensar más, va a estar más activo, ¿verdad? Más feliz se siente. Joab debería sentirse así, pero no conociendo el corazón, hace su propia voluntad. Por eso, una vez más, destruyó la voluntad de Dios. Por eso otro tiempo más se prolongó. David no pudo ser rey. O sea, una vez más, la voluntad de Dios se estanca por la confianza en su propio corazón. ¿De quién? De Joab. Igual es el evangelio, hermanos. Cuando usted tiene contra el corazón de Dios, igual el evangelio, así se queda. No puede Dios trabajar por medio de ustedes. ¿Qué les parece, hermano? Y dentro de la palabra sale, ¿no?, el corazón, el secreto de la iglesia también. Por eso cuando Dios mira a nosotros, Él nos mira. ¿Cómo nos ve? Por medio de la palabra nos ve. Por ejemplo, la vida de la creencia, y nosotros podemos llevar una vida de creencia impía, o sea, no es agradable a Dios, pero también podemos llevar una vida recta, perfecta. ¿Cuándo? Vamos a ver nosotros Segunda de Reyes, y luego regresamos a esto. Segunda de Reyes, un poquito más adelante, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer todos juntos. Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 2.
Leamos todos juntos. 2, 3. Y Joab hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Ya qué es ser recto ante Dios? ¿Usted quiere ser recto ante Dios o quiere ser torcido? ¿Qué quiere ser? La vida de la creencia es esta. ¿Qué dice? Y Joab hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué hizo recto? Él vivió sin cometer pecado, sin hablar fuerte, ¿así? No, hay un secreto. Joab hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo que le dirigió el siervo de Dios era 100 puntos. Era recto. Por eso también Noé era justo, era perfecto. ¿Por qué? Porque oyó, ¿no? Oyó la voz de Dios. Entonces Joab, mirando al siervo de Dios, al sacerdote Joiada, él veía. ¿Qué veía? ¿Qué veía? ¿Por qué él era dirigido por el sacerdote Joiada? Usted puede ser dirigido por una persona así ajena, que no es su familia, que no es nada de ustedes. Es igual, ¿no? El rey es rey. El otro es sacerdote, sacerdote. ¿De qué familia vendrá? Pero este rey era dirigido por este sacerdote. Para Dios, entonces, mirando esa vida que lleva Joab, ¿cómo era para Dios? Mientras Joab era dirigido por este sacerdote, Dios ¿cómo le veía a Joab? ¿No sabe? Otra vez vamos a ver. Y Joab hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Entonces Dios miraba recto a Joab. ¿Por qué miraba recto? Porque le encantaba a Dios, ¿no? Porque él había puesto un siervo para su vida. Entonces los reyes que hicieron lo malo, ¿cuál era lo malo? Lo malo es contrario, no era dirigido por nadie, sino era dirigido por su propio corazón. Eso es lo malo, David. Cuando uno es dirigido por su propio corazón, eso ante Dios es malo. Entonces, ¿qué es lo recto? ¿Qué es lo recto? Ser dirigido por la palabra, por la iglesia, por el siervo de Dios. Amén. Ese secreto de la iglesia es fácil, difícil, hermanos. Es muy fácil, ¿verdad? Ser dirigido. No tiene responsabilidad ustedes de nada. Así su vida espiritual usted va a tener un crecimiento. Parece locura para muchos, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a recibir así, no? No. Yo pude experimentar eso, ¿no? Dentro de la iglesia. Aunque parece, no parece así real, ¿no? Pero Dios trabaja así. Si usted ve la vida de los pastores de la misión, hace lo mismo. ¿Por qué ellos están en la misión? Porque reconocieron, ¿no? El pastor o su padre es el siervo de Dios. Entonces Dios, ¿cuándo se enojaba contra los reyes? Cuando un rey, ¿no? Enviaba a consultar ¿a quién? A otro Dios, ¿verdad? A Moloc, a Baal-zebú, pero no iba ante Jehová. Se enojaba en gran manera. Entonces, hermanos, hermanas, yo espero que ustedes también, ¿no? Y en la mañana nosotros también podíamos descubrir, ¿verdad?
y el pastor compartía, ¿no?, acerca de ese ejemplo, de ese perro, ¿verdad? El entrenador, ¿cómo entrenaba? Él le daba una comida buena, ¿verdad? Podía comer bien. Su dueño le enseñó lo que él le entregaba, pero él mismo tiraba por allá, ¿no? Por otro lado tira aquí, pero él no vio, el perro no vio que era su dueño, ¿verdad? Pero él debe saber que eso no vino de mi dueño, porque está viniendo de otro lado. Por eso el dueño ponía, ¿qué ponía? Espina, veneno, todo puso. Hasta que el perro se dé cuenta, cuando mi dueño no me entrega, no me da, yo no voy a comer. Es lo mismo en la vida de la creencia. No podemos comer nosotros otra comida, que es el pensamiento, que es la imaginación de nuestro propio corazón. Sino nosotros debemos recibir corazón de Dios, que viene por medio de la iglesia, luego por medio de los siervos, fue dada al pueblo así. Amén. Yo espero, hermanos, que así nuestra vida, ¿no? Y estamos cerca de la iglesia, conociendo corazón de la iglesia. En este tiempo también, ¿no?, nosotros estamos como queriendo preparar el futuro, ¿no?, de nuestros hijos, el futuro de nuestro nieto. ¿Cómo vamos a preparar? Primeramente comprando un lugar, ¿no?, para que un día nuestros hijos lleguen a ese lugar y luego también su familia, ¿no? Entonces ellos puedan recibir la gracia, la bendición de Dios por medio de la iglesia. Ese futuro queremos construir. Por eso queremos comprar un lugar donde se entrenen, ¿no?, muchos seminaristas, muchos siervos de Dios. Amén. Para que este evangelio no desaparezca, sino hasta la venida de nuestro Señor y permanezca. Un día también Pastor Osupar nos dejará, ¿verdad? Está muy mayor. No sabemos, ¿verdad? Entonces, para continuar esa vida, queremos, ¿no?, aquí en Bolivia también, a través de la guía de la iglesia, a través de la guía del siervo, el Pastor Osupar, quiere que nosotros avancemos como Bolivia. Para eso nosotros tenemos que despojar de nuestro corazón. Joab también, ¿qué debe hacer para establecer la voluntad, para establecer el corazón de Dios? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Despojarse de su corazón, ¿verdad? Su deseo, su venganza, todo tiene que despojarse. Luego puede unirse al corazón de David, al corazón de Dios. Amén. Ya hasta aquí vamos a compartir, hermanos. Espero que ustedes también, ¿no?, este tiempo reciban, ¿no?, la gracia de Dios. Y así, ¿no?, yo quiero también que esta tarde usted reciba este corazón, pensando, ¿no?, ay, qué raro, ¿no?, Joab, estando cerca de David, no podía recibir el corazón. Pero escuchando la palabra, nosotros también tenemos que meditar. En la mañana también Pastor explicaba, ¿no?, acerca de ese ciego de nacimiento. Ese ciego de nacimiento, y había ido, luego se había lavado, ¿y qué sucedió? Podía ver. Eso es la vida de la creencia, decía Pastor, ¿verdad? ¿Escucharon esa parte o no? Cuando el versículo estaba ahí, ¿no?, en la pantalla. Eso es la vida de la creencia. ¿Qué hizo ese ciego de nacimiento? Escuchó, luego caminó a la misma dirección. Quiere decir, mismo corazón. Joab, ¿qué debe hacer? Debe despojar de su corazón, luego unir corazón de David. Amén. Entonces, ¿puede matar a Absalón o no? No debe matar. Pero por no tener mismo corazón, él mató. Espero así, hermanos, que ustedes esta tarde también, ¿no?, y hayan podido recibir esta gracia de Dios. Entonces vamos a orar para terminar. Oremos. Y Padre eterno, muchas gracias, en verdad, y escuchando en la mañana, también hoy, y podíamos recibir la gracia, Dios, de verdad.
Y en la tarde también usted puede atraer personas nuevas, también puede atraer personas que quieran oír el Evangelio, también los hermanos que quieran llevar la vida de la creencia, Padre, por favor. Así la iglesia y glorificará el nombre de Dios por esa gracia tan maravillosa que nos había dado, nos había dejado como heredad. Es el Evangelio, la justicia, la santidad y la perfección que Dios nos dio por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos dio esa justicia preciosa, esa justicia eterna, Padre. Por eso, Padre, esta tarde también te agradecemos y estamos muy felices una vez más, Padre, por escuchar el corazón de Dios y así también nuestra vida sea dirigida por el corazón de Dios, por el corazón de los siervos. Así oramos, Padre, dejando todas las cosas en tu mano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Sí, muchas gracias. Antes de culminar el culto de esta tarde, quiero dar algunos anuncios importantes. Aún continuamos con la ofrenda decidida, ¿no?, para la compra del inmueble en Achachicala. Como pastor expresaba en la mañana, el día martes hay una reunión con los directivos. Podemos orar, sí, esta reunión va a ser con el dueño y se van a definir varios puntos importantes, ¿sí? También están abiertas la 18ª convocatoria para los nuevos seminaristas y deben presentar diferentes requisitos, ¿no?, como testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. También les informamos acerca del CLF que se va a realizar en Santiago de Chile del 10 al 12 de marzo con el pastor Moon Bonshin de Corea del Sur y pastor Daniel Ho de Perú. Entonces también los hermanos que desean participar, invitar, pueden inscribirse en los diferentes links o pedir directamente a los guías evangelistas, ¿no?, la información. También aprovechando esta actividad, también se va a realizar un taller de verano, campamento de inglés y de danza para jóvenes en Santiago de Chile del 10 al 12 de marzo. Igual, ¿no? De la misma manera, los hermanos o los jóvenes pueden inscribirse. Y también invitamos al Congreso de Líderes Cristianos en Atlanta del 10 al 13 de abril. Mayor información en oficina. También de la misma manera, Congreso de Líderes Cristianos en Los Ángeles del 17 al 20. No es prácticamente todo un recorrido que se va a hacer en los Estados Unidos. Se va a visitar diferentes lugares. Entonces sería muy bueno, ¿no?, que inviten y también los hermanos participar desde el 10 al 13 en Atlanta y 17 al 20 en Los Ángeles. Invitación también disculpen, el matrimonio de Pastor Andrés Lim está viajando a Sucre el 3 de marzo, ¿sí? Entonces esto más que todo es para ir preparando lo que va a ser, ¿no?, un encuentro mundial que se quiere realizar el 2025. Como pastor nos expresaba esta mañana, el 22 de el mes de abril va a llegar el pastor Lee Min-chul para preparar, ¿no?, los preparativos al campamento mundial con la gobernación y la alcaldía en Sucre. Entonces, antes de la visita de nuestro pastor, Pastor Andrés va a viajar justamente el 3 de marzo. Juntos podemos orar. Amén, hermanos. También tenemos las diferentes actividades por las transmisiones Evangelio de San Mateo y Predicación Dominical en los diferentes medios y redes sociales. Y no se olviden también el culto de oración que iniciamos desde el día de mañana, ¿sí?, a partir de las 7:30 de la noche en adelante, desde mañana hasta el día jueves. Todos los hermanos, ¿sí?, inviten, participen, animen a los demás y juntos podemos, ¿no?, orar por las diferentes necesidades y también las situaciones que están atravesando los hermanos. También, bueno, eso sería todos los anuncios más importantes, hermanos. Muchas gracias por participar, también con los hermanos que están conectados en las redes sociales, muchas gracias. Y nos reencontramos el día de mañana, 7:30 de la noche. Gracias, hermanos, muy buenas tardes.